Y en esta emisión, la 549 de su habitual espacio de la velocidad con motor de cada semana aquí en el canal de los deportes en Cuba, quiero hacer una parte con una gloria del deporte de nuestro país. Para la inmensa mayoría tal vez desconocido por un problema generacional. Pero aquellos que peinamos canas y sobrepasamos las 7 décadas, conocemos cuando se habla de Rafael Cabrera, el gallego Cabrera, como se le conoció en los predios automovilísticos, hasta los primeros años del triunfo de la revolución, que fue cuando cesaron estas competiciones en nuestro país. Bueno, pues les comento que el gallego Cabrera falleció a finales del año pasado. Me enteré, bueno, pues recientemente en una llamada telefónica, y cuando preguntaba por Cabrera, a él lo conocí y lo vi personalmente, lo entrevisté, pusimos en A Todo Motor fragmentos y hoy vamos a ofrecerle otra parte de su entrevista para que un poco conocer la interacción que tuvo el gallego Cabrera con personalidad de los deportes a motor en nuestro país. Y no solo personalidad de los deportes, sino del deporte en general. Con esta personalidad del automovilismo deportivo de nuestro país, me vi a finales del 2019 en la ciudad de Miami, donde residió por más de 50 años. Conocí de su deceso, como ya les dije, a través de Rafael Ferrer, otro que hizo historia en la velocidad con motor en nuestro país, pero sobre dos ruedas. Rafael me explicó que el gallego falleció a los 92 años y se retiró de este mundo con su mente bien clara, con esas cosas propias de los cubanos, a pesar de ese medio siglo de ausencia de su terruño. No he perdido la memoria, tengo una memoria todavía de elefante, como dice la gente. Me recuerdo de todas las cosas y de todos los corredores, y le puedo hablar de todos, porque todavía aquí quedan algunos, como Ramiro Montalvo, Juan Montalvo, Diego, que ya desapareció, Diego Feble. El grupo de nosotros que estábamos inscritos en la Comisión de Deportes éramos 157 corredores con 2 mujeres. Hay quienes piensan que en Cuba no hay una cultura automotriz. ¿Qué es lo que era la órbita del motor en Cuba en los años 50? La mayoría de los corredores corríamos con infinidad de compañeros que participaban en las carreras. Del grupo violento eran unos 10 o 15 corredores, de los cuales participábamos en las carreras que se dieron, tanto en el Malecón, que fue el inicio, Pinar del Río Habana, Sagua La Habana, Habana Cienfuegos, la calle 26 en el Vedado, en la Cayú de San Antonio de los Baños. Se dieron carreras en Colombia, en la Fuerza Aérea, se dieron carreras en infinidad de lugares. Yo no sé si usted sabe que se iba a dar una carrera en Santiago de Cuba, que tengo también el programa de Santiago de Cuba. Nunca se llegó a dar, ni yo me enteré tarde de que esa carrera se iba a producir. En Sudamar creo que se iba a dar, o en el mismo Santiago, pero nunca se llegó a efectuar. Participé en 16 carreras, gané 9 primeros lugares, inclusive la última no me la dieron. ¿Por qué no le dieron esa...? Porque ellos consideraban, ya a última hora no daban ni copas, que eso era un deporte burgués, que no lo creo. Los burgueses son los que tienen mucho dinero, y si habrían 8 o 10 que tenían dinero, era mucho. Todo lo demás eran de la clase media, y otros que eran por abajo de la clase media. Nunca hubo importancia con correr contra las agencias, que corríamos mucho de ellos, con más poder económico que tenían ellos y más facilidades. Pero así todos nosotros le ganábamos. En Cuba se dieron carreras internacionales, se dieron 4. Se dieron 2 en el Malecón, 1 en Colombia y 1 en Alamar. Mis carreras siempre fueron nacionales y nunca corrí internacionalmente. Bueno, quiero hacerle ahora
una pregunta acerca de otra persona que es todo un ícono en el deporte a motor en nuestro país y creo que tiene cierta relación con usted. Me refiero a José Peón Pérez, alguien que hizo mucha historia en el motociclismo. Pepito Peón es un muchacho que yo lo conocí cuando tenía 14 o 15 años, yo calculo que lo que tenía más o menos. Y me lo trajeron y estuvo trabajando conmigo y lo enseñé, pero él se superó y es un excelente mecánico y desde el principio que lo vi, de ese momento, sabía que él iba a hacer algo grande en Cuba y lo fue, y lo es, ¿viste? Pero él es muy buen corredor y principalmente de motocicleta. Otro que estuvo vinculado al deporte motor y tiene también cierta relación con el mundo del automóvil en nuestro país es Raúl Gordillo, hijo de otro piloto. Gordillo tuve el gusto de conocer al papá de él, que tenía un taller en la casa y fue el que me hizo la cabeza del carro mío de carrera. Muy bueno el padre de Gordillo, y Gordillo fue excelente. Quiero decirte que él fue como un padre para mí. Yo a los 16 años empecé a ir al taller de Gallego Cabrera y ya yo traía muchos recuerdos del automovilismo porque me gustaba ser mecánico de automóviles y estudiaba mucho la mecánica de los automóviles. Sobre todo me gustaban mucho los Chevrolet, que era lo que él más trabajaba. Y este muchachito que me trajiste, no, a él le encanta la mecánica. Ah, ¿le gusta la mecánica? Mire, el copete que hay ahí, sácale el deco que tengo que cambiar los platinos. Y entonces yo le saqué el deco, le di el deco para que le cambiara los platinos, se los cambió y me dio el deco otra vez para que yo lo pusiera. Y yo lo puse bien. Dice, ah, mira, el muchacho sabe. Conocí a Rafael Cabrera por medio de un cliente de él y me llevó su automóvil, que era un automóvil que había sido preparado para correr por un corredor que se llamaba Jorge Cartés, que corrió en Gran Premio y todo, un Ferrari en Cuba. Y ese individuo me llevó el auto y yo le quité 2 fallos que él tenía, por eso me lo llevó. Yo tenía, ya te digo, yo tenía a lo mejor, sí, 15 años. Yo empecé el motociclismo por el automovilismo. Porque de ahí, como ya yo no tenía posibilidad de correr automóviles, pues entonces él mismo me ayudó para meterme en la moto. Yo arreglaba automóviles en mi casa. En mi casa había un taller de maquinaria, había fundición, había de todo, pero había un patio grande, un pasillo, y yo aprendí mecánica con mi padre desde que tenía 5 años, y tornería y de todo eso. Pero la mecánica automotriz la aprendí con el carro de carrera que él corría. Y en las conversaciones y lo que hacíamos, yo quería ayudarlo. Y él me dejaba un poco, no mucho. No hay duda que esa época de esos corredores de automóviles levantaron mucho el deporte del automovilismo en Cuba. Porque no te puedo hablar solamente de Gallego. Estaba Cañedo, que era un muchacho. Era un muchacho, y entonces yo salía del taller de Gallego a las 6 de la tarde y pasaba por allí, pues donde arreglaban el carro de Cañedito. Que era el gran mecánico Luis Pedrinela, que era una maravilla. Aprendí mucho con él. Y él aprendió también conmigo, porque yo le decía los chismes de Gallego, ¿no? Gallego, un muchacho de 15 años me quitó el fallo del carro que tú no me pudiste quitar. Y sí, vamos, en bonche, porque Gallego era jocoso, era con la juventud y todo, se llevaba muy bien con todo. Y entonces le dice después, bueno, tráeme ese muchacho para conocerlo. Y entonces me lleva a mí un día y me conoce. Y me dice, bueno, ven por aquí cuando tú quieras, porque tenía un taller, que era el mejor taller de automotriz que yo he estado en mi vida, en agencia ni nada, era el de Gallego Cabrera. Con todos los recursos, con toda la disciplina técnica de trabajo y todo. Él era muy disciplinado y muy especializado en lo que hacía. Después Gallego quiere hacer unas tapas de block para el motor, modificar las tapas estándar, porque tenían que ser estándar, no podías poner unas tapas especiales. Y él modificó las de él, quería modificar las de él, y fue a hablar con mi padre. Le dijo que sí, y hubo que seccionar tapas esas para poder determinar todo el trabajo que había que hacer y todo, para los espesores y todo. Y entonces, bueno, en mi casa había un taller de maquinaria.
Y mi padre entonces le hizo el trabajo de las tapas. José Peón Pérez y el ingeniero Raúl Gordillo Ascanio, bueno, fueron personas muy ligadas a esta gloria del automovilismo. Ustedes vieron, bueno, eran apenas con 15, 16 años, estaban ahí al lado de este piloto de mucho nombre y de mucha carretera en nuestro país. Ahora les voy a poner declaraciones, bueno, pues de alguien que fue su rival y que ya lo habíamos visto, y es una gente que es toda una autoridad en el arte de conducir. Contacté con él el domingo y tuvo que parar y decirme, espérate que estoy conduciendo. ¿Qué le parece? Es un ejemplo hasta para el uso del celular cuando se está manejando. Me refiero a Rolando Cañedo Cruz. Rolando yo lo ayudé mucho en la carrera y es un muchacho que ya no es un muchacho, ya es mayor igual que yo, pero muy bueno. Estaba en la escudería Siboney que yo representaba, ahí estaba Raúl Calvo, que está aquí en Nueva York, ya hablo mucho con él, que pertenecía a la escudería de ellos. Estaba Belardo Carrera, que tuvo un accidente y murió allá en Cuba. Y estaba Luis Petrinera, que era el que preparaba los carros de la escudería Siboney. Pero Rolando era muy bueno, muy buen corredor. Conocí a Gallego siendo fanático de la carrera. Todavía yo no había empezado a correr, y iba a las carreras y lo veía correr. Después cuando quise empezar, porque era muy joven yo cuando aquello, que tuve la oportunidad de empezar a correr, varias veces lo visité en el taller que él tenía para pedirle algún consejo. Pues yo estaba empezando y él era una figura ya de corredor. Era una persona que le gustaba ayudar a los que empezábamos. Rolando Cañedo Cruz, quien estuvo cerca de Rafael el Gallego Cabrera, pero no como asistente, no como mecánico, sino como rival en la línea de partida. Feliz semana, pásenla bien y los espero el próximo martes para compartir desde Camagüey, bueno, pues la emisión 550 de A Todo Motor. Los espero el martes. Hasta entonces.